Ella es abogada, jueza, senadora estatal, locutora y ahora anfitriona de su propio programa de televisión. Únase a Dana Nesselbush en su programa nuevo, ¿Qué onda con Dana? Brindándole acceso cercano y personal a líderes, deportistas, políticos y artistas, evitando lo usual y llegando al corazón de las cosas que importan. Hola amigos, yo soy su amiga Dana y bienvenidos a otro programa más de ¿Qué onda con Dana? Siempre digo que hay tantas personas viviendo entre nosotros que son tan cool, interesantes e innovadoras. Y hoy vamos a añadir inteligente, fuerte y valiente, porque mi invitada de hoy es una persona que ha sido político en Venezuela, parte de la resistencia y víctima de la violencia de la Guardia Nacional. La conocí por casualidad porque su hija, Mayra, es miembro de nuestro gimnasio. Vamos a dar la bienvenida a Alicia Pérez. Hola Dana, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por estar aquí conmigo para una conversación. Gracias a ti por haberme traído. Bueno, yo sé que usted es orgullosamente venezolana. Sí. Y pues me encanta su chaqueta que tienes puesto sí, hoy. Entonces, pero Alicia, somos nuevas amigas. Te conozco por poco tiempo, pero cada que hablamos estoy, no sé, I'm shocked. Estoy como aterrada de los cuentos que me estás diciendo de lo que está pasando en Venezuela. Entonces me puse a leer más de la situación en Venezuela y estoy bien preocupada. Primero, quiero dar un saludo especial a su bella hija, Mayra. Mayra es un miembro de nuestro gimnasio Industrial Revolution CrossFit y es ella que me presentó a usted. Entonces, pues Mayra es una increíble atleta y una buena amiga. Entonces, gracias por presentarme a su mamá. Y Alicia, siempre digo, vamos a comenzar con el comienzo. Yo sé que naciste en Venezuela, pero exactamente dónde en Venezuela y cuéntenos de su vida y pues el camino aquí. Bueno, yo nací en el estado Lara, en Barquisimeto, que es la capital del estado Lara, y a los larenses nos dicen guaros. Entonces soy guara. Muy bien. Y eso nos identifica. Una vida normal, uno se casa, tiene sus hijos, trabaja, lucha por salir adelante en la vida, pero lamentablemente en Venezuela la vida de muchos se quedó a mitad de camino. Y cuando usted estaba más joven y pues con su familia, casándose, teniendo hijos, ¿qué eran sus sueños y cómo era la situación en Venezuela? ¿Era una situación de esperanza y oportunidad o cómo era la situación en este entonces? Esperanza y oportunidad mucha. Es un país que educación es gratuita, al menos que desees ir a una universidad privada. Entonces eso te da la oportunidad de poder cumplir sueños a niveles educativos. Un país con una buena economía que daba la oportunidad de viajar y obtener, vamos a decir, esas cosas materiales que uno espera, una casa, un negocio, un carro, educar a los hijos. Venezuela estaba dada para todo eso. Wow. Y yo sé que tienes hijos porque conozco a Mayra, pero sé que tienes más todavía. ¿Cómo se llaman sus hijos y cuántos años tienen? Está María Antonieta, está ya por los 40, no voy a decir por ella. Sí, las mujeres está no nos gusta Mayra. que nadie sepa nuestras edades. Su edad, además van a saber la mía. No, sí, bueno. Está Mayra y Andrea. Tiene 3 hijas. Y 5 María, nietas. Y 5 nietas. Ah, tan lindo. ¿Cómo se llaman sus nietos? Todas hembras. Todas hembras. Hijas, todas hembras, claro. Puras hembras. ¡Wow! Mucho estrogen en la casa. Sí, no. ¿Cómo se llaman las nietas? Joana, Sara, Ariana, Nicole y Mía, que tiene 3 meses. ¡Wow! Y entonces, hablando de Venezuela,
¿Cuándo en su camino empezaste a ver el cambio y las cosas que te hizo preocupar por el futuro de su país? Ya eres joven, estás joven, con hijas, la vida está progresando normal. ¿Y cuándo es lo que tú dices, wow, mira lo que está pasando? Yo creo que el primer impacto que podría yo decir político, porque uno no necesariamente se mete en la política o se mete a analizar la economía del país de uno, sino que simplemente vive la vida diaria y pendiente de las cosas. Fue cuando una noche yo me despierto y me despierta mi mamá y me dice, mira la televisión, y estaba Hugo Chávez Frías dando un golpe de Estado en Venezuela, y fue que dijo las famosas palabras aquellas, por ahora. Y yo le dije a mi mamá, lo lograron. Y mi mamá me dice, ¿quién lo logró? Ellos. No, los políticos de este país lograron que se diera un golpe de Estado. Y ahí creo que empezó a haber un cambio de conciencia sobre lo que es tu país, que tú lo empiezas a sentir que es tu sitio, y lo que es ser ciudadano y lo que es ser pueblo. ¿Y en qué año fue eso? ¿Se acuerda? Eso fue en el 97, si no me equivoco. En el 97. Uh-huh. Y entonces, ya en esta época, ¿tenías una casa? ¿Tenías un negocio en esta época? Yo en ese momento estaba pasando un momento difícil porque me estaba divorciando. Y esos momentos son bien complicados, los hijos y todo aquello, cosa que al final pues se superó todo bien. Pero vamos a decir que tenía mi trabajo, bien, y con esperanza de uno poder salir adelante. Y entonces, ¿qué eran sus planes en cuanto a su negocio? Bueno, en ese momento era, por supuesto, trabajar y continuar mis estudios. Estudiaba psicología. Ah, sí, estabas estudiando. Ajá, eso era lo principal. Después de ahí se dio una oportunidad de un negocio, que fue el que mantuve durante 24 años. O sea, mi trabajo en Venezuela soy asesor jurídico mercantil y en la parte contable de microempresas. Eso es lo que yo hacía. Cuéntenos un poquito de qué es esto. O sea, la cosa empieza porque en Venezuela, cuando una persona constituye una empresa nueva, tiene que hacerlo de conocimiento público. Tiene que notificarle a la gente que la constituyó. Entonces eso se hace a través de publicaciones en los periódicos. Y uno en ese periódico publica todos los estatutos de esa empresa. Capital, todo entiendo, eso. Entonces eso nos llevó a hacer un periódico. Entonces nosotros constituimos un periódico, en ese estaban en un principio mi hermana, después con mi hija Mayra, que está aquí conmigo, y constituimos Tribuna Jurídica, que era un periódico jurídico. Wow, estamos hablando con Alicia Pérez, una venezolana que tenía ese negocio en Venezuela y pues ya está viviendo aquí en América. Entonces, increíble, parece que tienes un buen negocio. Su hija, ¿cuántas personas trabajaban en ese negocio? Al máximo, al momento, muchos, ¿cuánto era? 10 personas. Bueno, un negocio con 10 empleados. ¿Y cómo pasó porque yo sé que Mayra vino acá a los Estados Unidos, qué estaba pasando para que Mayra dice, mamá, dejo Venezuela y voy para los Estados Unidos? En el momento, porque primero se viene mi hija mayor, María Antonieta. Ah, sí, ella vino primero. Se casa en Venezuela con un americano y se viene. Y Mayra, pues fue Cupido, porque ella viene de vacaciones y se enamora. Cuando regresa, se enamoró con mi bello país. Sí. Qué bueno. Entonces ella regresa a Venezuela y dice, mamá, yo me regreso a Estados Unidos porque me caso. Y yo, ay, Dios mío. Y se fue. Entonces, ¿tú piensas que por Mayra fue solamente por amor o fue también porque, pues, por ejemplo, que Venezuela, porque ella es una bella mujer, entonces ella se podía haber enamorado en Venezuela también? ¿Tú piensas que la situación en Venezuela también la impactó o no? Estaba empezando, ya Hugo Chávez Frías era presidente de Venezuela para ese momento, y ya se empezaban a ver cosas de lo que es crear la división social,
el odio entre venezolanos, que fue lo primero que él logró para lograr su objetivo. Wow. Hugo Chávez, si no me equivoco, él cambió la constitución, ¿no? Para que él pueda correr más años, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso? Primero se hizo un cambio de constitución, que muchos estábamos de acuerdo, porque era una constitución ya que tenía sus años, y allá no se acostumbra en Venezuela a hacer enmiendas, sino que se agarra una parte de la Constitución que daba la posibilidad de su modificación, se crea lo que se llamó en ese momento una Asamblea Nacional Constituyente, y esa constituyente creó una constitución nueva. Todavía en ese momento, el tiempo se nombra vicepresidente, que eso no existía, desaparecen las dos cámaras, diputados y senadores, y se crea solamente la Asamblea Nacional. Ah, una cámara. Una sola cámara. Y ahí todavía en esa constitución se queda la posibilidad de enmienda, que no lo había antes. Entonces, todavía era así como la posibilidad de que el presidente duraba 5 años, había una reelección inmediata y ya. Pero después, al poco tiempo, él solicitó una enmienda y se hizo una modificación y quedó la posibilidad de presidencia indefinida para toda la vida. ¿Tú piensas que al principio Hugo Chávez fue un buen presidente o desde el principio estaba con sus problemas? Es así como un engañador de serpientes, porque yo en un principio hasta apoyaba ciertas cosas. Hablaba de una gobernabilidad lineal, donde no hubieran diferencias sociales, donde la corrupción, y en realidad el país venía en una crisis democrática porque los partidos tradicionales no estaban haciendo cosas correctas y ya se estaba empezando a ver corrupción. Entonces él viene así como a querer ser el salvador de esa situación, pero inmediatamente es que no había pasado un año cuando ya eso fue en el 99, que él empezó con las expropiaciones de las tierras y con una ley agrícola que quitaba la propiedad de la tierra al pisatario de toda la vida. Y ahí empezaron los conflictos y empezó a verse exactamente lo que él pretendía. Wow, increíble. Entonces, y por ejemplo, en su camino, ¿qué fue la próxima cosa que estaba pasando en Venezuela, que estaba dándole preocupaciones de su futuro? Porque seguro que llegó un momento en que usted decidió seguir a las 2 hijas y venir aquí a los Estados Unidos. Y pues, ¿cuándo fue eso? ¿Hace 1 año más o menos, cierto? No, sí, nosotros llegamos aquí exactamente hace 1 año. Pero la decisión definitiva de quedarnos la tomamos estando aquí, como que de vacaciones. Ah, sí. O sea, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo vino de vacaciones? Nosotros llegamos aquí el 21 ahorita del mes pasado y estando acá, después de muchas cosas que habían pasado en Venezuela, habían matado a un amigo muy querido en una manifestación y mi hija Andrea y el esposo de ella hoy en día, Jesús, estuvieron presentes en ese asesinato que fue algo a quemarropa, o sea, si lo entiende, y fue torturado, y fue una muerte muy dolida. Ahí estaban varias personas que presenciaron, y estando nosotros en Venezuela, matan a uno de los que fueron testigos. Nosotros nos venimos de vacaciones para que las hermanas conocieran al esposo de mi hija, pues estaban recién casados. Mis hijas no quisieron ir a Venezuela al matrimonio, vénganse de luna de miel. Y estando aquí nos enteramos que matan a otro, atacan mi casa, rompen toda la fachada, un local comercial que había allá. Y los colectivos, que son sí, ¿qué es un colectivo? Son bandas armadas dirigidas por el gobierno. Wow. Que tienen todo tipo de arma y derecho, licencia para matar. Ellos hacen lo que quieren. Ya uno de esos colectivos, en el proceso de las protestas, junto con la Guardia Nacional, habían apresado a mi hija y estuvo detenida por ellos durante 6 horas. Eso fue algo, en verdad, muy fuerte. Estando aquí, sentimos miedo de regresar. De hecho, aunque parezca mentira, la pesadilla que yo tengo a veces, que me despierto con taquicardia, es que estoy en Venezuela y no me puedo ir. De verdad.
Wow. Esos últimos días, cuando nosotros nos veníamos, era un miedo que nos siguieran, miedo que se metieran en la casa. Qué manera de vivir, qué manera de vivir. Tú no puedes llevar el celular. Yo del celular se quedaba en la casa porque si me agarraban de repente un guardia y me paraba y me pedía mi celular y veía que yo estaba en contra del gobierno, me llevaba presa. Entonces era demasiada tensión. O sea, la situación de Venezuela... Eso es como fascismo, no se entiende, sí. De fuerte. hecho, la Guardia Nacional, nosotros le decimos la Guardia Nazi. Ah, la Guardia Nazi. Ya entiendo. Uh-huh. ¿Y qué sentiste cuando entregaste estas llaves, pensando que tal vez no vuelves a Venezuela, no vuelves a tu casa, que todo lo que... ¿Cuántos años con este negocio? 24. Después de trabajar con sus manos, con su cerebro, 24 años construyendo un negocio que tú piensas que va a hacerle vivir bien en sus, nosotros lo llamamos los golden years, sus años de oro, ¿cierto? Entregar todo esto y ¿cómo te sentiste? En el momento, no. O sea, en el momento en que estamos haciendo las cosas, yo estoy dándole todas las explicaciones a los muchachos, me voy, no sé cuánto tiempo vamos a estar por allá, regresamos. En ese momento no, había mucho estrés, mucha tensión y estábamos organizando viajes, matrimonio, todo lo que tiene que ver con dejar una casa 3 meses, que era el tiempo que yo podría estar aquí. Fue cuando primero cuando nos montamos en el avión, que uno siente que va dejando una cosa para entrar en otra. Y después el proceso cuando ya llegamos, tanto hablar con mis hijas que ya tenían muchos años acá, de la diferencia de país, la diferencia de vida, el haber dedicado, ¿cuántos años? Como pienso yo que unos 10 años de mi vida a la política, tratando de cambiar el país. Y después de darme cuenta que la política no funciona en Venezuela, que son nuestros primeros traidores, la oposición. Y luego darme cuenta que la resistencia, que era donde yo estaba en ese momento funcionando, peleando directamente, si se puede decir así, contra el gobierno, nos habían traicionado de tal manera que la resistencia no iba a poder volver a levantar cabeza. Entonces yo sentía que no había chance. Pero dentro de todo eso económico o material que iba dejando, había mis nietas con las que no había crecido, mis hijas que tenía muchos años que no veía, nos veíamos por vacaciones, pero no, al final, después de ya estar aquí 20 años y yo estar en Venezuela simplemente por teléfono o por vacaciones, uno se da cuenta que ni siquiera se conoce y que tengo unas nietas que yo no sabía qué color le gustaba o qué le gustaba comer. Entonces yo me dije, hay cosas más importantes. El país, cuando hay estos conflictos, uno empieza a sentir lo que es patria, que es algo que yo le admiro al americano, que no ha necesitado una guerra para sentir que Estados Unidos es su patria. Qué bueno, qué bueno. Cuando tú estás hablando de la resistencia y los cambios antidemocráticos en tu país, yo estoy pensando en nuestro país, porque nosotros estamos en tiempos difíciles aquí en los Estados Unidos de América y también en nuestro estado, que yo como senadora yo veo problemas con nuestra democracia fundamental y yo estoy trabajando duro en el Capitolio aquí en Rhode Island, en el Senado, para bring back democracy, no sé exactamente, para volver la democracia, porque empieza poquito a poquito, ¿cierto?, a hacer cosas que son antidemocráticos. Y ya poquito, y ya al final no sabemos cuándo de verdad pueden pasar cosas malas. Entonces la vigilancia es muy importante. Y le agradezco su resistencia. Y yo sé, Alicia, me has contado de veces en que pues te enfrentaste también con Andrea, yo creo, a las guardias nacionales o no sé qué. Cuéntenos de estas experiencias.
Porque se hacían las manifestaciones, a fin de cuentas, manifestaciones de un pueblo en contra de un gobierno amparado en la Constitución, porque teníamos el artículo 350 que nos da el derecho a la protesta pacífica. Entonces, la típica protesta que tú haces una pancarta, la pones, fuera Chávez, queremos democracia, medicina, nos poníamos nuestras chaquetas, nuestras gorras y salíamos a hacer una protesta. Bueno, trancaba uno la calle y llegaba la Guardia Nazi con sus piquetes en lo que llaman las perreras. Las perreras son los camiones. O sea, hay que ubicarse en los implementos de la guerra. Nos llevaban tanquetas, nos disparaban con bombas lagrimógenas, nos sacaban las ballenas con agua a presión, que a uno le pega esa agua y vuelas 3 metros. O sea, Fuente terminaba con huesos partidos, fracturas, porque esa es un agua que en verdad es fuerte. Y ellos llegaban y se paraban a una cierta distancia, estaban pendientes de lo que uno hacía, de repente empezaban a decirle a uno que se moviera, uno no se movía. En una oportunidad se pararon frente a nosotros, cuestión de 1,5 metros, de 3 en fondo, 10. O sea, 3 guardias, 10, de 3 en fondo. El capitán se va por detrás y entre dos, o sea, entre un grupo de 3, él pone su fusil y nos empezó a disparar. En esa oportunidad a mí me pegaron 3 perdigonazos en la pierna. Wow. Al lado tenía un periodista, él salió más afectado. Y bueno, al final, pues, empiezan uno a tirarle bombas lacrimógenas, tienes que irte, ¿cómo te vas? Si se empieza a hacer de noche, te cortan la luz, entonces uno le da miedo, tiene que esconderse en un edificio, en una casa de un vecino, porque hasta que puedas llegar a tu casa. En otra oportunidad me pasó que iba hacia la plaza, que está cerca de la casa, y uno tenía que tener mucho cuidado, porque uno no sabía cuándo iban a llegar. Entonces, de repente, vamos como que al frente y me dice, ahí vienen. Y cuando retrocedemos atrás, venían también por esta otra calle. Ay. Claro, los chamos, los jóvenes, cruzan y ahí había como un río, una quebrada que llamamos, y ellos cruzan hacia la quebrada, hacia allá, pero yo no tuve la misma agilidad que los muchachos. Yo lo único que hice fue que cuando llegaron las motos, yo me tapé así. Y yo no puedo decir los nombres de las armas porque no las tengo frescas. Se carga, clac, clac, y carga, y clac, clac, vuelven a cargar. Y yo lo único que sentía eran los disparos que me caían. Me pegaban en la espalda, me pegaban en la mano y yo así. Venían unos periodistas que cuando ya pasan todas las motos, eran como 20 motos, yo no paraba de temblar, ellos me agarran y me meten en una casa. Cuando me empiezan a revisar, tenía perdigonazos, los golpes, pero no eran ni metras, porque ellos le meten a las escopetas con las que nos van a disparar, los UCI, les meten metras, lo que llaman canicas. Como un BB gun aquí. Sí, son unas pelotitas de vidrio. Ay, Dios mío. Que los mexicanos le dicen canicas. Entonces ellos les meten esas pelotas de vidrio y pegan. De vidrio. Entonces sí. Te cortan, pero no te matan. No, te matan. Te matan. Una metra de esas entra en tu cuerpo y te perfora el hígado, el riñón, la cabeza. Te mata, pero no deja evidencia. ¿Quién fue? Entonces, a la hora de la hora, no había una evidencia de que fueron ellos, porque esa metra no deja la marca que deja normalmente al disparar un arma, que tiene una marca como una huella. Entonces, en ese momento ellos me disparan, son los balines, y gracias a Dios, porque si no... ¿Cómo te salvaste? Porque los periodistas... ¿O sobreviviste? No sé la palabra bien. Los periodistas me sacan. Ellos me sacan de ahí y me llevan a otra casa. En esa casa, cuidaron? En esa casa nosotros nos tiramos al suelo y nos metíamos debajo de las camas. Oh my God, qué situación en Venezuela, increíble. Sí, pasaban buscándonos. Entonces ellos pasaban con la tipo película, o sea, una cosa que uno no se imagina nunca que va a poder vivir. Y pasaban y escóndanse, los jóvenes escondidos en el techo. Eso fue lo normal en los últimos años en Venezuela. ¿Es lo normal? Eso fue lo normal. Oh my God, gracias a Dios que estás aquí con nosotros. Gracias a Dios. Sí. No, sí. Wow. La situación está bien difícil en Venezuela. No sé qué podemos hacer para apoyar nuestros amigos y sus familias en Venezuela, pero tenemos que hacer algo, ¿cierto? Alicia, ahora estás aquí, gracias a Dios,
¿Qué estás haciendo aquí en América? Ahora te felicito porque yo sé que su residencia legal ya se había resuelto, ¿no? Ya llegó. Entonces, bienvenida. Gracias. A mi gran país. ¿Y qué estás haciendo aquí en América? ¿Y qué son sus planes, sus sueños? Porque sabemos que dejaste su país. Bueno, yo pienso que ojalá se pudiera, pero ya por la edad que uno tiene, es como que difícil, que lo que uno tenía que haber hecho ya lo hizo. O sea, ya yo en Venezuela estaba pensionada, ya yo en Venezuela tenía un negocio, tenía mi casa, o sea, como que tenías una vida estabilizada. Volver a empezar no es fácil. Sí espero, así como mis 2 hijas mayores lograron el sueño americano, porque ellas lo han logrado, la que vino conmigo y se quedó y ahorita está en proceso de asilo, que lo logre igual. Eso es lo que uno espera. A nivel personal, me gustaría conseguir un trabajo, tengo que aprender el inglés, aprender a movilizarme, aprender más sobre el país, conocerlo. Sí, creo que el inmigrante tiene que adaptarse a donde llega. O sea, yo no puedo llegar aquí exigiendo, yo tengo que adaptarme y tratar de ser pues, lo más americana posible, porque es aquí donde estoy y es donde me están dando el techo a mí y a mis hijas. Entonces no creo que sea una cuestión de exigirle al país, sino qué puedo yo darle de lo que yo hice, de lo que yo aprendí, de lo que yo hacía, qué puedo yo dar ahora. Qué buena actitud y filosofía tienes. Y pues te deseo todo lo mejor que brinda mi país y espero mucho que tú logres el sueño americano. Así será. Que así sea, que así sea. Pero Alicia, tú has tenido tantas experiencias. Tú eres una mujer fuerte, capaz, que ha logrado y ha hecho mucho. Pero más de eso, usted es una mujer, no sé si se dice coraje, courage o valentía. Usted es una mujer que tiene valentía. Espero que esto es courage, no sé exactamente cómo decir courage. Valiente, esto valiente. Es una mujer valiente, gracias a mis amigos aquí. No, eso de verdad, una mujer valiente que usted también me da inspiración a mí. Entonces, nos ha llegado el momento que no nos gusta porque no tenemos más tiempo, pero yo creo que si tuviéramos otra hora, usted todavía tiene muchos cuentos y muchas experiencias, pero y yo he dicho que Alicia es orgullosamente venezolana, entonces por favor, si usted puede mostrar su chaqueta por la parte de atrás. Mírala, mírala, mírala. Qué profundo ha sido para mí sentarme a conversar con Alicia Pérez. Verdaderamente una mujer fuerte que ha vivido y sobrevivido cosas que son fuera de este mundo. Con su historia, ella demuestra no solo la crisis en Venezuela, sino las interconexiones entre todos nosotros. Sus raíces vienen de muchos países, pero ahora la familia está poniendo sus raíces aquí mismo en los Estados Unidos de América. Espero que hayan gustado este episodio de ¿Qué onda con Dana? Y siempre concluyo con un refrán. Hoy el refrán viene de Alicia Pérez y es que todos los derechos son para todas las personas. Bueno amigos, gracias por haber sintonizado otro programa más y espero verles en la comunidad y por las calles. Hasta la próxima. Este show está patrocinado por nuestros buenos amigos de Color Time, las mejores tiendas de ventas y arrendamiento en Rhode Island. Visite y salude a mi gran amigo Ray y dígale que le mandó su amiga gringa, Dan.